Hablar del Espíritu Santo en la teología de Santo Tomás de Aquino es adentrarse en una de las dimensiones más ricas y a la vez menos exploradas de su pensamiento. A pesar de la centralidad del Espíritu en la vida cristiana, su papel en la Trinidad y en la economía de la salvación no siempre ha recibido la misma atención que la del Padre y el Hijo. Sin embargo, en Tomás encontramos una elaboración sistemática y profunda que ilumina su naturaleza y su misión. Para Tomás, el Espíritu Santo es más que una simple fuerza o influencia divina. Es una persona, un amor subsistente que procede del Padre y del Hijo y que actúa en el mundo comunicando la gracia. Esta visión, desarrollada en la Suma Teológica y en la Suma contra Gentiles y en muchos otros textos de Santo Tomás de Aquino, no solo sigue la tradición patrística, especialmente a San Agustín, sino que también la amplía con una precisión conceptual que influiría en toda la teología posterior, valiéndose efectivamente de la Sagrada Escritura como fuente de la revelación. En este video vamos a explicar cómo Tomás de Aquino aborda la relación del Espíritu Santo con la Trinidad, la manera en que sus dones transforman también la vida del creyente, más allá de una exposición doctrinal. En este video veremos cómo su enseñanza sigue siendo clave para comprender la vida cristiana y la acción de Dios en el alma. En primer lugar encontramos la Suma Teológica. Santo Tomás de Aquino inicia su tratado sobre la Santísima Trinidad planeando una cuestión fundamental: ¿existen procesiones en Dios? Con todas las personas divinas comparte la misma esencia. La única distinción real entre ellas debe encontrarse en sus relaciones. En Dios predomina la unidad absoluta, por lo que si dentro de ese único ser existen personas distintas, esto solo puede darse en el ámbito de lo relacional. Todo lo que en Dios es absoluto pertenece a la unidad del ser divino, mientras que lo relacional se define únicamente por su referencia a otro. Ahora bien, cuando algo procede de una causa, hablamos de una procesión. En el mundo creado, una procesión es adextra, es decir, algo que sale de Dios, como ocurre en la creación. Sin embargo, dentro del ser divino, las procesiones deben corresponder a la naturaleza espiritual de Dios. Una procesión se da a partir de una acción, y es en el caso de Dios, su ser espiritual, el que se caracteriza por el intelecto y la voluntad. Así, cuando Dios se conoce y se expresa a sí mismo, surge una emanación que Santo Tomás llama la generación del Verbo Divino, la generación del Hijo. De la misma manera, hay una procesión en la voluntad. Esta debe originarse en el acto central de la misma. Lo que procede según una procesión en el interior de Dios permanece en unidad con aquel de quien procede. En la Suma de Teología, en la primera parte, la cuestión 27, artículo 3, Santo Tomás se pregunta si además de la generación del Hijo, hay en la unidad del ser divino otra procesión. Esta procesión, al provenir de la voluntad, debe surgir del amor. Así como aquello que Dios piensa está en él, lo que procede según el amor, es decir, el amado, también está en quien ama. La voluntad entra en acto cuando un objeto es concebido por el intelecto. Por esta razón, la procesión según el amor es posterior a la concepción de un objeto, pero a diferencia de la generación del Hijo, que implica la producción de una semejanza, esta procesión tiene más bien la naturaleza de una inclinación, un moverse hacia el objeto amado. Es aquí donde el término espíritu cobra un significado relevante para la teología. La palabra espíritu dentro de la Biblia no solo expresa dinamismo y fuerza vivificante, sino que también alude a la naturaleza espiritual misma de Dios. Por eso, la Sagrada Escritura se refiere al Espíritu como el del Padre y del Hijo. Además, el amor es un principio de movimiento, de donación, y en este sentido, el término espíritu refleja el dinamismo propio del amor. En la cuestión siguiente, Tomás examina la postura de algunos padres de la Iglesia Oriental, quienes afirman que el Espíritu Santo procede solo del Padre, sin mencionar su relación con el Hijo. Sin embargo, Tomás argumenta que si el Espíritu Santo es una persona distinta, su identidad solo puede explicarse a partir de una relación real de origen. Todo lo que en Dios es una realidad subsistente pertenece a la misma esencia divina. Las personas divinas no pueden distinguirse entre sí más que por sus relaciones,
y estas relaciones dependen del origen del Hijo en el Padre y de la procesión del Espíritu Santo a partir de ambos. Para fundamentar esta enseñanza, Santo Tomás recurre a la metafísica del ser y a la noción de la relación propias de Aristóteles. En Dios, la relación no es un accidente como en las criaturas, sino que tiene entidad propia. El Padre engendra al Hijo en el acto de conocer. Intelecto. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo en el acto de amar. Intelecto y voluntad. Si el Espíritu Santo se distingue del Hijo, es únicamente por la relación que los vincula. En nuestra experiencia humana, el amor sigue al conocimiento. No podemos amar lo que no conocemos. Así, la procesión del Espíritu Santo es necesariamente consecuente a la generación del Hijo. Además, todo proceso de origen implica un cierto orden. Por ello, según Tomás, no basta con afirmar que el Hijo y el Espíritu Santo proceden del Padre. Es necesario explicar la relación entre ellos. La tradición occidental ha expresado esta verdad con la doctrina del Filóque, según la cual el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo como de un único principio. Esta comprensión trinitaria ha de tener profundas implicaciones para la economía de la salvación, como lo contemplamos nosotros los católicos. Dios cuida de las criaturas según su naturaleza y modo de vida. El hombre en su conocimiento natural llega a concebir lo espiritual a partir de las realidades sensibles. Es por eso que la generación del Hijo puede compararse con el nacimiento de un ser humano, mientras que la procesión del Espíritu Santo, fruto del amor del Padre y del Hijo, se asemeja a una donación mutua entre quienes se aman. Curiosamente, después de estas cuestiones, Tomás no desarrolla un tratado teológico más extenso sobre el Espíritu Santo en la Suma Teológica. En la tercera parte, al concluir su estudio sobre Cristo con la ascensión y su poder judicial de juzgar a vivos y muertos, el texto pasa directamente a los sacramentos, es decir, a partir de la cuestión 60. Sin embargo, en la segunda parte, al tratar sobre las leyes del Antiguo Testamento, encontramos observaciones importantes sobre la fiesta de Pentecostés, que para los judíos conmemoraba la entrega de la ley a Moisés, mientras que para nosotros los cristianos representa la plenitud de la revelación trinitaria y la efusión del Espíritu Santo sobre la Iglesia. En un segundo momento podemos analizar también el pensamiento de Tomás de Aquino desde la Suma contra los Gentiles. Y una primera parte gnoseológica, Tomás aborda la doctrina trinitaria desde una perspectiva que, lejos de establecer una distinción ontológica entre el de Deo uno y el de Deo trino, se fundamenta en una división gnoseológica, es decir, en la forma en que el intelecto humano accede al conocimiento de Dios. En este orden de ideas, el Aquinate no pretende deducir la Trinidad de personas a partir del principio metafísico de la emanación, sino que parte de la revelación que presenta la generación divina como fundamento de la distinción en Dios. Esta distinción, sin embargo, no implica una pluralidad de esencias ni una composición en la substancia divina, sino que encuentra su fundamento en la categoría de relación, que adquiere en este contexto un estatus ontológico particular. El abordaje tomista de la Trinidad en la Suma contra Gentiles gira en torno a las procesiones divinas inmanentes, que a su vez fundamentan 4 relaciones subsistentes: paternidad, filiación, expiración activa y procesión pasiva. No obstante, a diferencia de la Suma Teológica o del Tratado de Potencia, en la Suma contra Gentiles no encontramos un desarrollo sistemático y exhaustivo de estos conceptos, sino una exposición que responde a las necesidades argumentativas de la obra. En los capítulos 10, 14, 24 y 26 del cuarto libro de la Suma contra Gentiles, Tomás introduce el problema de las relaciones trinitarias en el marco del discurso sobre las procesiones inmanentes, subrayando que su necesidad para sostener la distinción real en Dios sin comprometer con ello la simplicidad y la unicidad divina. Es en el capítulo 10 donde el Aquinate presenta objeciones provenientes de diversas herejías, pensamientos heterodoxos como el arrianismo, el sabelianismo, que rechazan la posibilidad de procesiones en Dios. Los arrianos, sosteniendo que toda generación implica mutación y novedad, niegan la generación eterna del Hijo, pues de admitirla la simplicidad quedaría destruida. Tomás recoge este argumento en la cuestión 10. Como quiera que la generación que nosotros conocemos sea cierta mutación y tenga por opuesto la corrupción, parece difícil suponer que la generación en Dios es inmutable.
En el otro extremo, en el sabelianismo, reduce la distinción entre el Padre y el Hijo a una mera diferenciación modal, afirmando que el Padre, al generarse, se convierte en hijo de sí mismo, negando así la distinción personal real. A estas dificultades se suma el problema de la relación como principios de distinción en Dios. Desde la lógica aristotélica, precisamente, toda relación no es concebida como un accidente que necesita una sustancia en la que inherir, ¿no? Si se aplicara esta lógica a la Trinidad, se correría el riesgo de postular en Dios algo accidental, lo que es inadmisible. Por otro lado, si se afirmara que la distinción entre Padre e Hijo es meramente racional, se caería en el sabelianismo, anulando la realidad de las personas divinas. Tomás resuelve esta cuestión al afirmar que en Dios la relación no es accidental, sino que se identifica con la esencia divina y por tanto es subsistente. Así la relación en Dios no es algo añadido a la substancia divina, sino que es la misma substancia en cuanto relación. Boecio había expresado este punto en su célebre fórmula, ¿no? Substantia continen unitatem, relatio multiplica trinitatem. Sin embargo, como advierte Tomás, esta afirmación debe ser precisada, ya que no se trata de una multiplicación de substancias, sino de una distinción real en la unidad de esencia. En el capítulo 14 de la Suma contra Gentiles, Tomás responde a las objeciones contra la generación divina, destacando que la distinción de personas en Dios no introduce composición alguna, sino que se fundamenta en la relación subsistente. En este sentido, el Hijo no se distingue del Padre por poseer una esencia distinta, sino por la relación de filiación, la cual es real y no meramente conceptual. Esta relación es constitutiva de la persona y por tanto no puede ser concebida como un accidente inherente a la substancia distinta. La relación en este caso no es algo añadido a la esencia, sino que es en el modo en que la esencia es poseída por la persona. Este principio se articula de manera más clara en los capítulos 24 y 26, donde se establece que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, no por generación, sino por expiración. La procesión del Espíritu Santo se fundamenta en la relación de expiración activa del Padre y del Hijo, y en la relación de procesión pasiva del Espíritu Santo. Así la distinción de personas en Dios no se da por diversidad de esencia ni por composición, sino exclusivamente por relaciones de origen. Es en este punto donde Tomás de Aquino señala que estas relaciones no deben entenderse a la manera de las relaciones creadas, sino como relaciones subsistentes, es decir, como modos reales de ser de la esencia divina en cuanto distinta de las personas. En este esquema podemos interpretar que simultáneamente la unidad de Dios y la distinción de personas no comprometen la simplicidad divina. Y la clave de la solución en Santo Tomás radica en la noción de relación subsistente, que supera la dicotomía entre relación accidental y relación de razón, ofreciendo un modelo en el que la relación es constitutiva de la persona sin introducir una composición en Dios. De este modo, la Trinidad es comprendida no como una división en la esencia divina, sino como la plenitud de vida en Dios mismo, donde la unidad esencial se mantiene en la distinción real de personas, a través de relaciones que no afectan la simplicidad del ser divino, sino que la expresan. Santo Tomás de Aquino sostiene que la distinción entre las personas divinas se fundamenta en la oposición relativa de las relaciones, de modo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son realmente distintos entre sí, aunque idénticos en esencia. La clave para entender esta distinción es que si bien la relación se identifica con la esencia, las relaciones entre sí no se identifican, evitando así la confusión sabeliana. La paternidad y la filiación son relaciones opuestas, al igual que la aspiración activa y la procesión pasiva del Espíritu Santo. En este esquema, el Padre es el principio sin principio. El Hijo procede del Padre por generación y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo por expiración. Aquí Santo Tomás de Aquino no solo acude a la razón teológica para defender esta doctrina, sino que también se apoya en la Sagrada Escritura y en la tradición de la Iglesia, en la tradición de los padres. En el capítulo 24 expone Tomás de Aquino que el Espíritu Santo no procede solo del Padre, sino también del Hijo.
pues la Escritura lo llama Espíritu del Hijo. Lo vemos en Romanos 8:8, Gálatas 4:6, y la razón de esta atribución no radica en la humanidad de Cristo, sino en la relación de origen precisamente. En efecto, la distinción entre las personas divinas solo puede basarse en el modo en que unas proceden de otras, y dado que el Espíritu Santo es del Hijo, su distinción personal requiere que proceda también de Él. Esta doctrina no es exclusiva de Santo Tomás, obviamente, sino que se encuentra respaldada por muchos padres de la Iglesia. En Oriente encontramos a Cirilo de Alejandría, Gregorio Nacianceno, Basilio de Cesarea, quienes sostienen la procesión del Espíritu Santo en relación con el Hijo. Y en Occidente encontramos de gran envergadura a San Agustín, quien lo desarrolla de manera muy amplia, explicando que el Espíritu Santo es el amor entre el Padre y el Hijo, y que en cuanto tal procede de ambos. La autoridad de estos doctores de la Iglesia junto con las Escrituras fundamenta la enseñanza católica sobre el filioque. Sin embargo, Santo Tomás no solo apela a la auctoritas, sino que presenta argumentos racionales para demostrar la necesidad del filioque. Dado que la única distinción en Dios es la oposición relativa de origen, entonces la distinción personal del Espíritu Santo solo es posible si su procesión incluye al Hijo efectivamente. Si no hubiera tal oposición relativa, no habría distinción real entre el Hijo y el Espíritu Santo, lo que conduciría a una confusión de personas incompatible con la Trinidad. Por lo tanto, la generación del Hijo y la procesión del Espíritu Santo deben distinguirse, no por una diferencia en la esencia, sino en el orden de origen. Repito, el Hijo procede solo del Padre, mientras que el Espíritu procede del Padre y del Hijo, como de un único principio. Así vemos entonces la procesión intelectual y volitiva. Una parte bíblica vemos a partir de los capítulos 15 al 26 del libro 4 de la Suma contra Gentiles. Aquí Santo Tomás ya desarrolla de manera profunda una reflexión sobre el Espíritu Santo, valiéndose de la Sagrada Escritura y aplicándolo en la fe de la Iglesia. Recordemos que esta obra era sobre todo dirigida a personas que no eran adeptos al cristianismo y no tenían claro los conceptos de espíritu y tenían muchas confusiones doctrinales. Para aquella época, pues, de Santo Tomás de Aquino, habían muchas influencias del platonismo medio, del neoplatonismo, y empezaban a confundirse mucho también los pensamientos de algunos filósofos árabes, y para contrarrestar esas interpretaciones de la generación de seres, ¿cierto? La cadena de seres, pues Tomás de Aquino se va a fundamentar principalmente en los testimonios del Evangelio, como en Mateo 28:19. Id a todos y enseñarles, bautícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Precisamente es la fórmula bautismal que nosotros realizamos en el sacramento, pero también se menciona la Trinidad ahí. Eso indica la igualdad en la Trinidad de estas tres personas. Además, en Juan 15:26, el Espíritu habla de que la verdad procede del Padre, ¿cierto? Lo que confirma también el origen divino del Espíritu Santo. Santo Tomás también responde a quienes afirmaban que el Espíritu Santo era una criatura. Para ello presenta una serie de textos bíblicos que lo identifican con Dios mismo. Por ejemplo, 1 Corintios 6:19. San Pablo afirma que nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo y solo Dios puede habitar como dueño en su templo. Además, la Escritura le atribuye al Espíritu Santo acciones que solo corresponden a Dios, como la santificación, la resurrección y la comunicación de la vida. En este sentido, el Espíritu Santo no puede ser una criatura, pues no hay criatura que pueda conceder tal santidad o el conocimiento de los misterios divinos, como nos lo hace a nosotros el Espíritu Santo. Es así como a lo largo de su argumentación Tomás de Aquino también subraya que el Espíritu Santo tampoco es una fuerza o un atributo divino, sino una persona subsistente. Vuelve otra vez el término subsistencia. Esto evidencia en que la Escritura le atribuye actos propios de una persona, como hablar, enseñar, guiar. En Juan 16:14 Jesús dice del Espíritu Santo: tomará de lo mío, lo que sugiere una relación personal con el Hijo. También en Hechos 13:2 encontramos una expresión claramente personal: el Espíritu Santo les dijo. Estos pasajes no hablan de una mera energía impersonal entonces, sino de un sujeto que actúa y se comunica. Finalmente, Santo Tomás expone la relación entre el Espíritu Santo y la creación, y a través de esto, en la teología cristiana podemos afirmar que Dios no crea por necesidad, sino por amor. Y en ese contexto donde el Espíritu Santo se comprende como el principio de la creación,
El Salmo 103:30 nos lo va a reforzar. Envía tu espíritu y las cosas serán creadas, ¿no? Lo que indica que el amor divino, representado en la tercera persona de la Trinidad, es la causa última de la existencia de los seres. Dios ama su propia bondad y ese amor es la razón por la cual todo lo creado ha sido traído a la existencia. El Espíritu Santo también lo aborda Tomás de Aquino en muchas series de sus comentarios bíblicos. Para ello, pues Tomás de Aquino necesita valerse de estos presupuestos de la Sagrada Escritura efectivamente y realizar una lectura sabia y articulada para poder afirmar la validez como persona del Espíritu Santo y también exponer no solamente ese tratado intelectual que vimos previamente, sino también su papel en la santificación, en la revelación, en la acción concreta del creyente, ya en un modus vivendi. Inicialmente en el comentario del Evangelio de San Mateo, cuando comenta el bautismo de Cristo en el Jordán, el Espíritu Santo desciende en forma de paloma, ¿no? Aquí Santo Tomás enfatiza que esta manifestación no es meramente simbólica, sino que revela la presencia divina de manera análoga a la zarza ardiente en el Éxodo. La paloma, signo de amor, sencillez e inocencia, indica la acción santificadora del Espíritu en Cristo y por extensión en todos los bautizados. Además, Tomás resalta que la imagen de la paloma evoca el gemido por los pecados y la fecundidad espiritual, dos características esenciales del Espíritu Santo en su obra de santificación. En el comentario a las cartas de San Pablo, sobre todo en Romanos, Gálatas, vemos en el capítulo 8 de Romanos, por ejemplo, que Tomás de Aquino subraya que la lex spiritus vitae, es decir, la ley del espíritu de vida, es el principio que libera del pecado y de la muerte. Esta ley no es simplemente una forma normativa, taxativa, como la ley de Moisés o el derecho humano, el derecho civil, sino que es operativa. El Espíritu Santo no solo ilumina el intelecto, sino que también mueve la voluntad, permitiendo que el hombre cumpla con lo que la ley divina prescribe. Tomás enfatiza que esta ley se identifica con la fe que actúa por la caridad, constituyendo el fundamento de la nueva alianza precisamente. Otro aspecto clave en la exégesis de este capítulo de Romanos es la intercesión del Espíritu Santo. San Pablo afirma que no sabemos pedir lo que nos conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables en el versículo 26. Tomás interpreta este versículo señalando que el Espíritu no intercede en el sentido de un ruego externo, sino como principio interior que inspira en los fieles el deseo recto y conforme a la voluntad de Dios, ordenarse a la voluntad de Dios. Por otra parte, el comentario del Evangelio de San Juan, Santo Tomás de Aquino, donde pues es una de sus obras más densas de los comentarios a los Evangelios, menciona el Espíritu Santo casi 600 veces y ya en el prólogo comenta, lleno de gracia y de verdad, conecta esta afirmación con la acción del Espíritu Santo en Cristo y por extensión en la Iglesia. En la conversación de Jesús con Nicodemo, el doctor Angélico explica que nacer del Espíritu es recibir una vida nueva que no se reduce a un cambio moral, sino que implica una regeneración ontológica. Tomás compara este nuevo nacimiento con el viento, resaltando que el Espíritu Santo actúa como libertad y eficacia, guiando al ser humano según su voluntad. Un punto central en este comentario se encuentra en los discursos de la última cena de Jesús en Juan. Jesús promete a los apóstoles la asistencia del Paráclito, quien no solo recordará sus enseñanzas, sino que les permitirá comprenderlas en su plenitud. Aquí Tomás insiste en que la fe cristiana no es fruto de un esfuerzo meramente humano, sino que depende de la acción del Espíritu Santo en el corazón del creyente. Sin su presencia, la predicación de la Iglesia sería estéril. En el comentario al capítulo 15, Tomás descubre los frutos del Espíritu Santo: sabiduría, mansedumbre, gozo, consolación, paz. Destaca también su rol en la convicción del pecado. El Espíritu Santo revela la injusticia del mundo al mostrar que el pecado supremo consiste en rechazar a Cristo. En Juan 16:15 Jesús afirma, tomará de lo mío. Y aquí pues se ve una afirmación directa de la consustancialidad entre el Hijo y el Espíritu Santo, en línea con la doctrina de lo que había hablado anteriormente del filioque.
Finalmente, en la exégesis de la pesca milagrosa, Juan 21, Tomás sigue la interpretación de los padres de la Iglesia y lee el número 153 como una referencia a la plenitud de la salvación en la Iglesia, vinculándolo con los 7 dones del Espíritu Santo a manera de una fórmula matemática. De este modo concluye que la visión sobre el Espíritu Santo como el principio que lleva la obra de Cristo a su cumplimiento en la historia de la salvación es viva y eficaz. En sus comentarios bíblicos, entonces, Santo Tomás ofrece una teología del Espíritu Santo que lo presenta no solo como un amor subsistente entre el Padre y el Hijo, sino como un principio de vida, de revelación y de santificación. Su doctrina no es meramente especulativa. Vemos que en Tomás de Aquino la doctrina del Espíritu Santo tiene implicaciones concretas en el modus vivendi del cristiano. El Espíritu Santo guía, ilumina, mueve las acciones del creyente, santifica a los creyentes. Sin la acción del Espíritu Santo, precisamente, la ley sería muerta y tendríamos un discurso vacío de todas estas especulaciones teológicas entonces. Por eso, gracias al Espíritu Santo, quien es el que nos permite también acercarnos de manera aproximada y con atisbos a la doctrina trinitaria, podemos también ver en Tomás de Aquino una serie de disposiciones para el comportamiento del cristiano. Y aquí es donde entra a jugar el papel de los dones. Estos no son simples habilidades naturales, sino que son disposiciones divinas que elevan nuestras facultades y nos orientan hacia Dios. Tomás de Aquino los considera esenciales para la vida cristiana, ya que sin ellos pues el hombre no podría responder plenamente a la acción del Espíritu Santo. Volvemos a la Suma Teológica en la segunda cuestión 68. Tomás los distribuye y los cita detalladamente y los va asociando con las virtudes. Efectivamente, el pasaje bíblico que sirve de referencia es Isaías 11 del 2 al 3 y distingue 7 dones. La sabiduría, que nos da la capacidad de juzgar todas las cosas según Dios. No se trata de un conocimiento, sino de una connaturalidad de lo divino que permite saborear los misterios de la fe con profundidad. Tomás la vincula entonces con la virtud de la caridad en la cuestión 45, pues solo quien ama a Dios puede tener ese mismo conocimiento íntimo. El segundo don, la inteligencia, ilumina la mente para comprender más profundamente las verdades reveladas. No es un entendimiento discursivo, sino una percepción directa que aclara los misterios de la fe. Tomás, en la cuestión 8, destaca su papel en la penetración intelectual de lo divino. El don del consejo perfecciona la prudencia al iluminar la lección correcta en cada circunstancia concreta. Mientras la prudencia se basa en el razonamiento humano, el don de consejo guía con certeza sobrenatural, y esto lo vemos en la cuestión 52. El don de la fortaleza nos otorga valor para perseverar en el bien a pesar de las dificultades. Según Tomás, en la cuestión 139, este don no solo ayuda a resistir el mal, sino a llevar a término lo que Dios nos encomienda, sin desánimos y sin temor efectivamente. El don de ciencia nos da un juicio certero sobre las realidades creadas, permitiéndonos verla en su relación con Dios. A diferencia de la sabiduría, que se centra en lo divino, la ciencia se orienta a las cosas del mundo, según la luz de la fe, y esto lo vemos en la cuestión 9. El don de la piedad nos mueve a venerar a Dios con amor filial y a tratar a los demás con compasión y justicia. Tomás relaciona este don con la justicia en la cuestión 121, pues nos inclina a dar a Dios y al prójimo lo que les corresponde por amor, efectivamente. Y finalmente el don del temor de Dios, que no es un miedo servil, no es un temor a Dios, sino que es un temor filial, que nos aparta del pecado por amor a Dios, como un respeto. Tomás lo vincula con la esperanza en la cuestión 19, pues este temor nace del reconocer la grandeza de Dios y nuestro deseo de no separarnos de Él. Los dones y su relación con las virtudes, entonces, nos enseña Tomás que no actúan entonces de manera aislada, sino que están en íntima relación con las virtudes teologales, como las vimos, fe, esperanza, caridad, y también las cardinales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Las virtudes teologales explican que son como las raíces de los dones, ¿no? Pues sin la fe, la esperanza y la caridad, el alma no puede recibir plenamente la acción del Espíritu Santo.
Es así como entonces en Santo Tomás de Aquino los dones del Espíritu Santo son necesarios para alcanzar la plenitud de la vida cristiana. No solo perfeccionan nuestra forma de vivir, sino que nos capacitan para responder con mayor libertad a la eficacia y a la gracia de Dios, viviendo en unión con Él y sirviendo a los demás con amor y verdad. La ley nueva, como gracia del Espíritu Santo, entonces finalmente en Santo Tomás de Aquino, se nos da desde una premisa central, y es la transformación radical que introduce el sacrificio de Cristo en la relación del hombre con la ley divina. A la diferencia de la ley antigua, la ley mosaica, que prescribía normas externas y orientaba la conducta mediante mandatos, sanciones, la ley en Cristo se funda gracias al Espíritu Santo, que es quien interioriza la ley en el corazón del ser humano. Aquí Tomás subraya que esta gracia es el principio esencial de la vida cristiana, ya que permite cumplir la voluntad de Dios, no por obligación externa, sino por amor. En este sentido, la ley nueva no es meramente un código normativo, sino una participación en la vida divina que orienta al hombre hacia su fin último, la comunión con Dios. Desde esta perspectiva, la gracia del Espíritu Santo opera como una ley interior que guía espontáneamente la conducta del cristiano. San Pablo, nuevamente en Romanos 8, alude a esta realidad cuando afirma que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me libró de la ley del pecado y de la muerte. Este concepto que se viene desarrollando desde su carta a los Gálatas. Así pues, Tomás interpreta la ley nueva como una dinámica de libertad que supera la lógica de la imposición y permite al creyente actuar conforme a su identidad transformada en Cristo. La distinción entre las dos leyes no se reduce por tanto a una cuestión formal ni legalista, sino a la diferencia entre un régimen de normas externas y una interioridad regenerada por la gracia. Aquí San Agustín pues refuerza esta idea al señalar que la ley cristiana no está escrita en tablas de piedra, sino en los corazones de los fieles, manifestando así el cambio de paradigma que introduce la nueva alianza. A diferencia de la ley antigua, cuyo objetivo principal era ordenar la vida terrenal de Israel y conducir al pueblo a la obediencia mediante promesas y castigos, la ley nueva se centra en los bienes espirituales y en la transformación interior del cristiano. Esta ley no se impone por coacción externa, sino que fluye de la gracia que Cristo ha merecido para la humanidad. Es por ello que la ley nueva es también llamada ley de la libertad, ya que no somete al creyente a una estructura normativa rígida, sino que le confiere la capacidad de obrar según el impulso de vida y según pues el movimiento que genera el Espíritu Santo en el interior del creyente. Y esto se da pues en plenitud de la obediencia a Dios desde el amor. Aunque la ley nueva se basa en la gracia interior, pues Tomás también reconoce que los hombres, al estar en un estado corpóreo y social, necesitan signos externos que faciliten su inserción en la vida de la gracia. De ahí que la necesidad de los sacramentos pues cobren relevancia, ya que no son solo ritos externos, sino medios eficaces de la comunicación de la gracia. La ley nueva no abroga la necesidad de estos signos sensibles, sino que los integra como canales por los cuales el Espíritu Santo opera en el creyente. Así la vida sacramental es el puente entre la dimensión interna de la fe y su manifestación en la comunidad cristiana. Desde una perspectiva histórica, Tomás justifica la llegada tardía de la ley nueva argumentando que la humanidad debía reconocer primero su insuficiencia moral, su conciencia de pecado y su necesidad de redención. Es en este sentido que la ley antigua tenía un carácter preparatorio, pues revelaba la fragilidad humana y predisponía a los hombres a recibir la plenitud de la gracia en Cristo. Por ello, la ley nueva no representa una ruptura como la antigua, sino su consumación. Mientras que la primera anunciaba la voluntad divina y regulaba la conducta externa, la segunda hace posible su cumplimiento a través de la gracia. La ley nueva, por tanto, que es expresión máxima de la perfección cristiana, no necesita ser reemplazada por otra etapa de la historia de la salvación. Tomás refuta así la tesis de Joaquín de Fiore, quien postulaba una futura era del Espíritu Santo distinta a la de Cristo, la era del Padre, la era del Hijo, la era del Espíritu Santo.
Aquí pues Santo Tomás de Aquino habla que la plenitud de la revelación ha sido dada en la ley nueva, y aunque algunos cristianos vivan esta gracia con mayor intensidad que otros, no hay necesidad de esperar una revelación posterior. La Iglesia, por tanto, que es una comunidad de creyentes animada por el Espíritu Santo, es el ámbito donde la ley nueva se actualiza y se perpetúa a lo largo de la historia. En suma, a lo largo del desarrollo de este video un poquito extenso, hemos explorado la concepción del Espíritu Santo en el pensamiento de Santo Tomás de Aquino, profundizando su papel dentro de la Trinidad, su relación con el conocimiento humano y su función en la vida del creyente. Hemos visto también cómo Tomás, siguiendo la tradición teológica, define al Espíritu Santo como el amor subsistente, procedente del Padre y del Hijo, constituyendo con ellos una